En esta sesión vamos a discutir modelos de economía abierta. ¿Por qué este es un tema relevante? Bueno, básicamente porque la economía de los países no están aisladas del resto del mundo, sino que existen estrechas relaciones comerciales y tanto de flujos de recursos que existen en los distintos países y por lo tanto esto va a generar que países que tengan determinados choques económicos podrían estar afectando a otros países. Ahora, ¿de qué va a depender eso? Del grado de integración de la economía de estos países, qué tan importantes sean estos socios comerciales. En el caso de la economía chilena, nuestros socios comerciales más importantes son China, Estados Unidos, la Unión Europea, los países del Mercosur, Japón también. Bueno, y por lo tanto lo que ocurra en esa economía va a tener obviamente algún impacto en nuestro país por la mayor o menor demanda por nuestros productos exportados. Pero también existen otros flujos de recursos que son relevantes, que tienen que ver más bien con la inversión que desarrollan los inversionistas de algunos países en otros países, y eso puede ser tanto inversión en capital físico como también inversiones en instrumentos o activos financieros. Por lo tanto, la economía de los distintos países está bastante interrelacionada. Ahora, cuando estamos hablando de países grandes, como por ejemplo Estados Unidos, China, Unión Europea, obviamente ese tipo de países, lo que ocurre en esos países puede generar impactos importantes en otros países más pequeños y que tienen importantes relaciones comerciales con ellos. Obviamente, si existe un país pequeño cuya economía sea relativamente poco relevante con respecto a la economía mundial, entonces obviamente los efectos de ese tipo de shock no se van a traspasar de forma muy relevante al resto del mundo. Por eso que muchas veces nos preocupamos bastante de qué sucede en Estados Unidos, lo que sucede en China, que tiene que ver más que nada con el tamaño de esa economía y cómo es el poder de compra o lo que suceda con choque económico en esos países puede afectar a socios comerciales directamente o indirectamente a través del efecto que puede ocurrir en otros países que posteriormente se traspasen a nuevos países. Ok, el problema para desarrollar los modelos de economía abierta es que el modelo de corto plazo, de corte keynesiano, que denominamos ISLM, no incorpora el comercio internacional de forma endógena, sino que hasta el momento, claro, a veces decíamos, tenemos unas exportaciones netas como parte de la demanda agregada, pero pensábamos que eso está determinado exógenamente en el modelo, y por lo tanto lo que tenemos que hacer de alguna forma es endogenizar el comercio internacional, tanto las exportaciones como las importaciones. Ahora, otro elemento relevante que no incorpora el modelo ISLM es la integración de los distintos flujos de capitales que van eh, moviéndose entre los distintos países buscando oportunidades más atractivas de inversión, considerando obviamente los riesgos que existen en cada país. Bueno, entonces, básicamente las economías de los países están interrelacionadas con otros países a través de dos grandes canales: el comercio de bienes y servicios, y eso se explica porque la producción de muchos bienes que ocurren, por ejemplo, en nuestro país, se destinan a países extranjeros. Y por lo tanto, cuando cambia la demanda por ese tipo de producto en otros países, obviamente nos va a afectar a nuestra capacidad de generar mayor o menor cantidad de exportaciones. Y esa demanda internacional obviamente va a estar elevando la demanda agregada total que existe en nuestro país por la producción de determinados tipos de bienes y servicios. Por otra parte, muchos de los bienes que son consumidos en nuestro país o que son utilizados, por ejemplo, como maquinaria, equipamiento, muchos de ellos son importados, y por lo tanto eso significa que cuando nosotros estamos pagando por ese tipo de bienes o servicios,
se están yendo recursos de nuestro país hacia el resto del mundo. Y por lo tanto eso genera una fuga desde el punto de vista del flujo circular de la renta eh, que genera que esos recursos no sean gastados e induzcan mayor producción doméstica. Ok, el otro canal importante, el que tiene que ver con los activos financieros o también la inversión más bien en capital, en inversión directa extranjera. Y eso ocurre porque obviamente los inversionistas de un país buscan aquellos proyectos de inversión o los activos que sean más atractivos en los cuales puedan invertir. Ah, y por lo tanto eso explica que hayan compañías multinacionales que tengan sede en distintos países y que produzcan bienes en esos países, ¿ya? Y eso sería una inversión extranjera directa. Y por otra parte tenemos otro tipo de inversión que es más bien una inversión financiera, una inversión en activos financieros, en instrumentos financieros. Eh, y por lo tanto, por lo tanto ese tipo de inversión es mucho más móvil, fluye entre países porque los activos financieros se pueden liquidar rápidamente. O sea, yo puedo comprar un activo financiero, pero lo puedo vender en un par de días, en un periodo posterior, y luego esos recursos los puedo ir a invertir en otro activo financiero. ¿Qué tipo de activos financieros existen en los países? Bueno, ya hemos discutido acciones de empresas, bonos del gobierno, del Banco Central. También existen derivados y otro tipo de instrumentos financieros en los cuales los agentes económicos o inversionistas de distintos países pueden estar invirtiendo. Obviamente, cuando un inversionista extranjero lleva sus capitales, su flujo de capitales para invertir en otro país, tiene que llevar moneda extranjera, probablemente dólares, euros, y luego cuando llega al país de destino transforma esas divisas, esa moneda extranjera, en moneda doméstica para poder invertir en los activos domésticos. Por lo tanto, esos flujos de capitales, esa entrada o salida de capitales van a estar impactando el valor del tipo de cambio y es un elemento muy relevante que vamos a incorporar entonces en los modelos de economía abierta. Ahora, ¿qué tan fácil es que los inversionistas extranjeros y también obviamente los inversionistas de nuestro país puedan cambiar su inversión en otros países? Es relativamente sencillo, por eso vemos que es tan volátil lo que ocurre con los índices bursátiles de los distintos países. Um, lo que ocurre también con la volatilidad de un activo, como pueden ser los distintos tipos de monedas, Bitcoin podríamos estar pensando también, uh, y obviamente otros activos financieros como bonos de empresa, gobierno, bancos centrales, etcétera. Entonces, ¿por qué los inversionistas extranjeros están modificando los distintos tipos de instrumentos financieros que ellos poseen? Bueno, porque tienen que balancear lo que es la rentabilidad con respecto al nivel de riesgo que enfrentan. Muchas veces los activos más riesgosos son aquellos los que entregan la mayor rentabilidad. Eh, y por lo tanto, los inversionistas tienen que ir evaluando qué tan atractivo, qué tan rentables están siendo todas estas inversiones en los distintos países, considerando el movimiento en los precios en moneda doméstica de esos activos, pero también considerando cómo las fluctuaciones en el valor del tipo de cambio pueden estar afectando los rendimientos de esos activos financieros. Y por lo tanto, eso significa que los inversionistas van a estar tratando de llevar sus fondos de inversión a aquellos activos que sean los más rentables posibles, considerando un nivel, dado un cierto nivel de riesgo. Bueno, todo este flujo de capitales de entrada o salida, ya sea
que si es que inversionistas extranjeros están invirtiendo acá o si es que están saliendo los flujos de capitales para invertir en otros países, todo eso genera impactos en lo que son el tipo de cambio, va a afectar probablemente las tasas de interés que existan en los distintos países y posiblemente también va a afectar la capacidad de la política monetaria para poder estimular la economía o generar políticas más bien contractivas para desacelerar la economía. Por lo tanto, estos canales de comercio internacional, endogenizando las exportaciones y las importaciones, así como también modelando la entrada o salida de capitales y los efectos que va a tener esto en el tipo de cambio, son sumamente relevantes y tienen que ser considerados en los modelos de economía abierta. Antes de entrar a discutir en mayor profundidad este tipo de modelos, vamos a mencionar eh, cómo se registran los movimientos de los distintos tipos de moneda extranjera que ocurren en un determinado país. Básicamente lo que se conoce como balanza de pagos es el registro contable de las distintas transacciones que desarrollan los residentes de un país con respecto al resto del mundo. Y en la balanza de pagos van a aparecer todas las transacciones que involucren el movimiento de todas las transacciones legales que involucren el movimiento de moneda extranjera. Ahora, la balanza de pagos se divide en tres cuentas principales. Una que es la denominada cuenta corriente, que incluye a su vez tres componentes que son la balanza comercial. La balanza comercial típicamente la describimos como exportaciones menos importaciones, solamente se refiere a comercio exterior en términos netos, ¿ya? Sería como las exportaciones netas, pero la cuenta corriente incluye otros elementos adicionales que son las rentas que pueden ser generadas por eh, capitales extranjeros y que están siendo producidas en empresas en nuestro país, pero que son de capital extranjero y por lo tanto puede haber una remesa de utilidades que se vayan de nuestro país hacia los dueños de estas inversiones y por lo tanto efectivamente pueden haber rentas que estén saliendo divisas que están saliendo de nuestro país. Ahora, también hay empresas chilenas que tienen inversiones en otros países latinoamericanos principalmente y por lo tanto pago utilidades de esa empresa a los dueños que son de de nacionalidad chilena, entonces efectivamente también estaría involucrando un flujo de entrada de dólares, por ejemplo, a nuestro país. O sea, es decir, las rentas no son necesariamente solo salidas, sino que también puede estar considerando la entrada en la medida que el país que estemos analizando tenga inversiones en otros países. Bueno, también están las transferencias unilaterales de recursos que tienen que ver más bien con la remesa de los inmigrantes. Eh, y todo eso, toda la suma de la balanza comercial, la renta y las transferencias unilaterales genera lo que se denomina la cuenta corriente. Ahora, para simplificar, nosotros más bien en los distintos modelos que vamos a analizar, vamos a asumir que vamos a adoptar como sinónimo cuenta corriente y balanza comercial para simplificar, pero siempre deberíamos tomar en consideración que la cuenta corriente se diferencia de la balanza comercial en lo que es la cantidad de pagos a rentas o rentas netas con respecto de los pagos a capital y trabajo extranjero en términos netos, y lo que son las transferencias también de los migrantes. Ahora, existen otras dos cuentas que se denominan la cuenta de capitales y cuenta financiera, y ellas tratan de considerar flujos de recursos asociados posiblemente a inversiones o cambios en los activos, los pasivos que tiene un país con respecto a otros países. Ah, ahora, antes de entrar a ver el detalle de qué es lo que incluye la cuenta corriente, cuenta de capital y financiera, lo que hay que mencionar es que cualquier transacción que genere algún tipo de pago por parte de los residentes de nuestro país hacia el resto del mundo, vamos a considerar que genera un déficit en la balanza de pago. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a financiar ese déficit? Es decir, si nosotros compramos, por ejemplo,
productos importados, vamos a tener que pagar por esos productos. Y cuando estamos pagando dólares por esos productos, van a estar saliendo esos dólares de nuestro país y por eso decimos que se genera un déficit en la balanza de pago. Ahora la pregunta es cómo financiamos ese déficit. Una alternativa podría ser, por ejemplo, que el resto del mundo no esté realizando algún tipo de préstamo, nos prestan dólares y por lo tanto nosotros podemos comprar. Otra alternativa puede ser básicamente que los dólares que nosotros teníamos ahorrados ahora los estemos utilizando y gastando para pagar estas importaciones. Por lo tanto, siempre que se genera algún tipo de déficit en la balanza de pagos, por ejemplo, porque las importaciones son mayores que las exportaciones, vamos a tener eh, que determinar cómo se está financiando ese déficit por parte del país. Y eso va a involucrar un cambio en los activos o pasivos en términos de moneda extranjera que tiene el país con respecto al resto del mundo. Para entrar más en detalle y ejemplificarlo con cada uno de los componentes que incorpora la cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta financiera, vamos a señalar que, por ejemplo, la cuenta corriente registra todo lo que es el comercio de bienes, ¿sí? Exportaciones e importaciones de bienes. Pero también está el comercio de servicios y ahí tenemos pagos por servicios de turismo, fletes de transporte, servicios de seguro, etcétera. También están las rentas asociadas al trabajo y capital, que paguen, por ejemplo, un trabajador que tiene nacionalidad chilena, es residente chileno, pero que fue a trabajar a algún otro país, que se yo, Argentina, por un periodo temporal, y que le están pagando en ese país, pero que obviamente va a volver a nuestro país y por lo tanto está obteniendo una renta asociada al trabajo. También hay renta asociada al capital, que es cuando inversionistas de un país invierten en otro país y ahí ocurre el pago de dividendos, utilidades, intereses. Por otra parte, en la cuenta corriente tenemos lo que son las transferencias unilaterales, que si es que ocurre algún tipo de ayuda internacional, por ejemplo, algún país o organismo internacional que esté ayudando algún país con recursos porque está enfrentando algún tipo de catástrofe, por ejemplo. Eh, y también están lo que son las remesas de los inmigrantes. Esos flujos de recursos pueden ser importantes para países donde la cantidad de inmigrantes es muy relevante y esos, eh, esos inmigrantes, por ejemplo, estén mandando recursos hacia otros países, que podemos pensar el ejemplo de los cubanos que están, o mexicanos que están en Estados Unidos y que están mandando remesas de recursos hacia Cuba, hacia México. Entonces, obviamente, para algunos países esa, ese componente de la cuenta corriente puede ser bastante importante. Luego tenemos las cuentas de capitales, que es básicamente un cambio en los activos o pasivos, pero que eh, no están asociados a instrumentos más bien financieros o inversión física de capital. Y aquí tenemos transferencias de capital que son, por ejemplo, ellos incluyen las condonaciones de pasivos de deuda externa. Eso es cuando algún organismo internacional, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, le prestó dinero a un determinado país y después le condonó parte de la deuda, es decir, lo liberó del pago de intereses, por ejemplo. ¿Sí? También está donaciones de bienes, se pueden considerar ahí en la cuenta de capitales, compra o venta de activos intangibles. ¿Qué es un activo intangible? Por ejemplo, marcas, patentes, todos estos registros de propiedad intelectual, derechos de autor, etcétera. Y también está la adquisición o enajenación de activos no financieros que no han sido producidos en nuestro país, ¿ya? ¿Qué es enajenación? Es como la traducción es como hacer ajeno, es como cuando se dona, se regala, ¿sí? Pero está circunscrito a lo que son los activos no financieros y que no se hayan producido en el país. Bueno, ¿qué incluye la cuenta financiera? Ahí tenemos compras de activos financieros, tales como acciones, bonos, pagarés,
¿ya? Compra y venta de esos activos financieros. También está lo que es la inversión directa extranjera, que es cuando los inversionistas de un país invierten directamente en formación de capital, instalan una planta de producción, una empresa en otro país. Esa inversión extranjera directa. Y no solamente la que desarrolla en extranjero en nuestro país, sino que también la que es generada por residentes chilenos, pero que invierten en otros países. También están depósitos que pueda tener el país o los agentes económicos en el exterior, los préstamos que provienen desde el extranjero. También un país le puede prestar dinero al resto del mundo, eso podría ocurrir también. Y, eh, y también en la cuenta financiera hay lo que se denomina la variación de las reservas internacionales, que tiene que ver con cantidad de oro, divisas. Las divisas son monedas aceptadas en múltiples países. Entonces, divisa es básicamente cualquier tipo de moneda extranjera, entonces que sea recibida por otro país. Entonces, en la medida que nosotros tenemos reserva, por ejemplo, de divisas, de oro, eh, podríamos perfectamente estar financiando compras de importaciones, aun cuando nosotros no tengamos exportaciones en algún momento por alguna situación extrema. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, es importante que los países mantengan reservas internacionales de moneda extranjera u oro, porque les permiten tener una capacidad durante un cierto tiempo para poder abastecerse de productos importados, aun cuando ellos no estén generando entrada de dólares a ese país u otro tipo de divisas, ¿ya? Um, Ok, acá tenemos una tabla que nos muestra la evolución de la cuenta corriente para un grupo seleccionado de años, y vemos que, por ejemplo, bueno, todo esto es la balanza de pago, pero nos vamos a concentrar primero en la cuenta corriente, que vemos que en algunos periodos es positiva, otros periodos ha sido negativa, y eso puede estar bastante asociado a lo que ocurra con las exportaciones netas, ¿ya? Eh, pero también eso depende del país, pero puede estar también afectado por la renta neta que se genere en el país, es decir, eh, la salida de divisas por pago de dividendos, utilidades, intereses hacia el resto del mundo versus lo que está entrando por las inversiones que tienen nuestros residentes en el resto del mundo. Um, También la cuenta corriente es afectada por lo que son las transferencias corrientes, que esto tiene que ver con los dineros asociados a los inmigrantes. Las transferencias de recursos que se estén mandando a otros países, por ejemplo, por los inmigrantes que viven actualmente en nuestro país y que le envían recursos a sus compatriotas. Eso podría estar registrado acá en lo que son transferencias corrientes. Luego tenemos la cuenta de capital, que no hay mucho detalle y que vemos que es bastante acotada, salvo en un año particular que fue bastante alta, pero el resto de los periodos vemos que no es muy importante. Y luego en la cuenta financiera tenemos inversión extranjera, inversión directa, ¿ya? Eh, y aquí vemos que efectivamente esto tiene ya un monto bastante más relevante que la que habíamos observado en la cuenta de capitales. Y la inversión podría ser directa, que es cuando ya físicamente se construyen empresas, plantas de producción, y lo que es inversión en cartera, que tiene que ver más bien con activos financieros que se compran o se venden bastante fácilmente en los mercados financieros. Bueno, y finalmente acá tenemos los activos de reserva, que son oro, dólares u otro tipo de divisas. Y finalmente tenemos errores o omisiones, que nos permite generar el balance final de esta balanza de pagos. Ok,
el punto central que está asociado al balance de todas de todas estas transacciones o cuentas externas que se describen en la balanza de pago, se traduce en algo muy, muy relevante y simple, que cualquier tipo de pago internacional que se realice, ya sea por individuos, por las empresas, por el gobierno, eh, genera una salida de recursos desde nuestro país y por lo tanto eso tiene que ser financiado de alguna forma, ¿ya? Para tratar de entender esto de forma sencilla, pensemos cualquier persona que está gastando más de lo que gana, más de su nivel de ingreso. Entonces, si una persona está en un periodo gastando más que el ingreso que tiene, este déficit en el que está incurriendo necesita ser financiado de alguna forma, como pidiendo un crédito de consumo, por ejemplo, podría vender algún activo que esa persona tiene, que compró en el pasado, qué sé yo, vende una casa y por eso está ahora consumiendo, tiene un consumo más alto que su ingreso, dado de los recursos que se generaron por la venta de la casa. Pero el punto es que alguien tiene que financiar ese déficit en el cual está incurriendo la persona. Ahora, ¿qué pasa a nivel de país? Es exactamente lo mismo. Si un país tiene un déficit en la cuenta corriente, imaginemos que las exportaciones netas son negativas, es decir, que las exportaciones son mucho menores que las importaciones, y podemos asumir para simplificar que las rentas, las transferencias unilaterales son iguales a cero. Entonces, si efectivamente un país tiene un déficit en cuenta corriente y también un déficit en balanza comercial, porque estamos pensando XN negativo, entonces, ese déficit tiene que ser financiado de alguna forma. ¿Cómo? Bueno, podemos vender activos que antes teníamos, ¿ya? Podíamos haber tenido nosotros depósitos en el extranjero, podríamos haber tenido activos financieros internacionales, bueno, eso los tuvimos que vender para poder financiar esta importante compra de importaciones, o bien podríamos estar pidiendo préstamos al exterior. Otra alternativa es más bien deshacernos de las reservas que nosotros habíamos acumulado de divisas, ¿sí? Ahora, cuando un país está vendiendo activos o pidiendo prestado, implica que el país está teniendo un superávit de dólares que están entrando, que se están registrando en la cuenta financiera y o de capitales, lo que se traduce en que cualquier tipo de déficit que tenga un país en cuenta corriente tiene que ser financiado por un flujo de igual magnitud en la cuenta que va a aparecer registrado en la cuenta financiera y de capitales que compense ese déficit original en la cuenta corriente. Bueno, del mismo modo, si es que un país está exportando mucho e importa muy poco, en el fondo esos dólares que está recibiendo es como finalmente como una especie de activos que se están incrementando, activos del resto del mundo, dólares del resto del mundo eh, que están incrementando entonces la tenencia de activos por parte de los residentes en nuestro país. Y por lo tanto, efectivamente, esto puede ocurrir tanto si se genera un déficit o un superávit en cuenta corriente que va a generarse un, un, eh, un superávit o un déficit que contrarreste este flujo de recursos en la cuenta financiera y o de capitales. ¿Por qué hablo de cuenta financiera y o de capitales? Porque a veces se mezclan para consolidarlo en solo una, aun cuando por lo menos en nuestro país existe una diferenciación en términos de lo que son esas dos cuentas. Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, entonces la balanza de pagos va a registrar todos los ingresos de divisas que ocurren, los ingresos que se reciben del resto del mundo, y por otra parte se tienen que restar los pagos que se realizan al resto del mundo o hacia el resto del mundo. Entonces en el neto eso debería ser igual a cero. Los ingresos tienen que ser compensados de alguna forma por esos pagos. Ahora, ¿qué genera ingresos que provienen del resto del mundo? Bueno, cuando nosotros estamos exportando como país o también están entrando flujos de capitales, eso significa que hay ingresos de divisas desde el resto del mundo. Ahora, cuando nosotros estamos comprando productos importados o están saliendo capitales para
para el resto del mundo, entonces eso involucra pagos o más bien salida y por eso aparecen con un signo negativo. Ok. Obviamente, cuando los países desarrollan comercio o hay flujo de recursos a través de la cuenta financiera y de capitales con el resto del mundo, obviamente tiene que haber una cierta tasa a la cual nosotros tenemos que transformar esas monedas o divisas extranjeras con respecto a la moneda doméstica. Y por lo tanto, de ahí surge lo que se denomina el tipo de cambio o tipo de cambio nominal, que es el precio que tiene una moneda en términos de otra. En el fondo, la abundancia o escasez de una determinada divisa en un país va a afectar el valor que tiene esa divisa con respecto a la moneda doméstica. Por lo tanto, en la medida que exista un abundante flujo de divisas a nuestro país, eso va a generar una especie de, a un determinado valor del tipo de cambio va a generar un exceso de oferta de divisa y por lo tanto va a generarse un incentivo a que el precio de la divisa termine bajando. Por otra parte, una escasez de divisa en nuestro país va a generar una presión para que suba el valor del tipo de cambio. Es decir, lo que ocurra eh, en el mercado del dólar, en el mercado o en el mercado de otras divisas, en términos de oferta y demanda, va a ser lo que esté explicando el valor que tiene finalmente el tipo de cambio. Ahora, eso sucede, o esa explicación aplica a nuestro país porque tenemos un tipo de cambio flexible, es decir, oferta y demanda va a ser lo que va a determinar el valor del tipo de cambio. Pero también existen otras alternativas de regímenes, como en el caso extremo tenemos un sistema de tipo de cambio fijo, que básicamente funciona de la forma en la cual el Banco Central establece un determinado precio para el valor del tipo de cambio y por lo tanto se tiene que transar la divisa a ese valor que está establecido. Ahora, ¿cuál es el requerimiento para que un país tenga un tipo de cambio fijo? Es que tiene que ser capaz de abastecer al mercado de divisas si es que existe una escasez de divisa, porque si no, lo que va a terminar pasando es que va a subir el valor del tipo de cambio. Pero como hemos dicho, el valor del tipo de cambio está fijo, entonces la manera de que se mantenga fijo es que si hay una escasez de divisa, el Banco Central tiene que abastecer de divisa al mercado. Ahora, el gran punto acá es que a diferencia de la moneda doméstica, que finalmente es emitida por el Banco Central del país, las divisas no son generadas imprimiendo dinero por el Banco Central de un determinado país, sino que son dólares o divisas que provienen que están acumuladas en términos históricos, pero que provienen de la emisión de otros países. Por lo tanto, el Banco Central de nuestro país, por ejemplo, no va a poder generar divisas, no va a poder aumentar la cantidad de dólares que circula en la economía, salvo que esté echando mano a las divisas o a la reserva de dólares que ha acumulado en el pasado. Y por lo tanto, la capacidad que tienen los bancos centrales de influir para mantener un tipo de cambio fijo cuando existen presiones hacia el alza depende de la cantidad de reservas que tenga el Banco Central para poder abastecer al mercado con divisas suficientes de tal forma de que no se genere presión para que suba el valor del tipo de cambio. Ahora, por el contrario, si es que existen mucha abundancia de divisas y el tipo de cambio está cayendo y el Banco Central quiere mantener entonces el tipo de cambio fijo, lo que tiene que hacer el Banco Central es salir a comprar divisas para mantener el valor de ese tipo de cambio. Ahora, ¿por qué puede existir un sistema de tipo de cambio fijo? Bueno, digamos que es una forma bastante sencilla que tienen algunos países que han experimentado altos niveles de inflación en el pasado y una forma bien sencilla para poder
anclar las presiones inflacionarias y bajar las expectativas de inflación en un país. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque cuando un país mantiene un tipo de cambio fijo, significa que el valor de la moneda extranjera no debería subir, y eso significa que los precios de los productos importados se van a mantener bastante constante, por lo tanto genera menor presión inflacionaria. Recordemos que la inflación se mide a través del IPC, que incorpora una canasta de bienes que son tanto importados como domésticos. Entonces, en la medida que el tipo de cambio esté fijo, permite que los precios de los productos importados, pero en moneda doméstica, entonces no estén subiendo. Por eso algunos países que han tenido altos niveles de inflación tratan de utilizar un sistema de tipo de cambio fijo para bajar la inflación, para bajar las expectativas de alta inflación en un determinado país. Ah, bueno, y cuando los bancos centrales entonces tienen un tipo de cambio fijo, requieren tener una cantidad suficiente de divisas para poder abastecer al mercado si es que existen presiones para que el tipo de cambio suba. Y también tiene que estar, como les decía, interviniendo en el mercado del dólar, comprando divisas si es que existe una tendencia hacia la baja. Ahora, ¿qué determina cuál es la cantidad de reservas con la cual que requiere el Banco Central para poder intervenir y mantener un sistema de cambio de sistema de tipo de cambio fijo? Bueno, va a depender del desequilibrio que exista entre la cantidad ofrecida y demandada al valor del tipo de cambio fijo que se ha establecido. Entonces, supongamos que existe un valor de tipo de cambio fijo, inventemos, 700 pesos por dólar. Bueno, si hubiera ese valor, pero existe mucha demanda por dólares, existe un exceso de demanda por dólares que es muy, muy relevante, entonces obviamente el Banco Central va a tener que tener una gran cantidad de reservas de dólares para poder abastecer al mercado. En cambio, que si no existen muchas presiones por este exceso de demanda de dólares a ese tipo de cambio fijo, entonces la verdad es que el Banco Central requeriría una menor cantidad de divisas para poder intervenir. Ahora, ¿qué determina que se requieran muchas o pocas divisas? Bueno, la forma en la que esté estructurada la balanza de pago, los potenciales déficits de cuenta corriente o de balanza comercial, de exportaciones netas que existan, va a determinar la magnitud requerida por el Banco Central la magnitud de divisa requerida por el Banco Central para poder mantener el sistema de tipo de cambio fijo, ya sea vendiendo dólares o comprando, si es que existe más bien un, un, eh, un exceso de oferta de divisa y que esté presionando hacia la baja el tipo de cambio. Para ejemplificar este tipo de situación, pensemos dos países. Tenemos Estados Unidos, por otra parte tenemos China, y pensemos que Estados Unidos cuando realiza comercio con China, eh, los productos que exporta son mucho menores que los que importa desde China. Por lo tanto, Estados Unidos está incurriendo en un déficit comercial. eh, si asumimos transferencia y transferencias unilaterales y renta igual a cero, para simplificar, diríamos que existe un déficit en cuenta corriente en Estados Unidos con respecto a China. Ahora, si Estados Unidos tiene un déficit, significa que China va a tener un superávit en cuenta corriente con respecto a Estados Unidos. Ahora, ¿qué está pasando en términos prácticos? Es que este déficit de Estados Unidos significa que como está exportando poco, pero está importando mucho, está recibiendo pocos dólares producto de las exportaciones, pero está enviando muchos dólares a China pagando por esos productos importados. Entonces, como está aumentando la cantidad de dólares disponible en China, aumenta la oferta de dólares, eso debería presionar hacia la baja al tipo de cambio en China. Ahora, para que China pueda mantener el valor del tipo de cambio en un valor relativamente estable y que no esté cayendo por esta presión que ejerce la gran cantidad de abundancia de dólares, entonces significa que el Banco Central de China debería comprar este exceso de dólares y acumular reservas, y cada vez que esté comprando dólares está introduciendo más moneda doméstica a la economía de China, ¿sí? Por lo tanto,
efectivamente, cuando existe un sistema de tipo de cambio fijo, o digamos no en el extremo, pero cuando el Banco Central se preocupa de mantener más o menos el tipo de cambio en un cierto rango y que no caiga demasiado, entonces necesariamente va a tener que estar comprando divisas si es que está experimentando esta situación de abundancia de dólares. Entonces, bajo un sistema de tipo de cambio fijo, el Banco Central tiene que asegurarse de absorber cualquier exceso de oferta de dólares que exista, o bien entregar dólares al mercado eh, si es que hay un exceso de demanda de dólares al tipo de cambio fijo que se ha establecido. Ahora, para que el Banco Central pueda intervenir y estar entonces entregando dólares al mercado para mantener el valor del tipo de cambio fijo, significa que el Banco Central tiene que disponer de reservas suficientemente importantes para poder abastecer al mercado cambiario. Ahora, ¿qué pasa si es que un país está permanentemente incurriendo en déficit de cuenta corriente? Bueno, lo que va a pasar es que va a tener déficit permanente de dólares, lo cual va a estar generando una presión hacia el alza y por lo tanto el Banco Central permanentemente va a tener que estar saliendo a entregar dólares al mercado para mantener el valor del tipo de cambio fijo y que no suba. Pero eso significa que a través del tiempo el Banco Central se va deshaciendo de todas las reservas de dólares que tiene y por lo tanto antes incluso de que se le terminen, que se le acaben todas las reservas de dólares, el Banco Central probablemente va a tener que devaluar su moneda. ¿Qué es devaluar? Es fijar el valor del tipo de cambio fijo a un valor mucho más alto, básicamente que se explica porque al Banco Central ya se le están acabando los dólares y no puede sostener el tipo de cambio fijo en un valor más bajo como el que tenía originalmente, ¿sí? Países que le ha sucedido este tipo de situación, por ejemplo, tenemos a México en la crisis del tequilazo, se generó una devaluación muy importante del peso mexicano. También ocurrió en nuestro país en los años 80. Ah, el caso de Chile, digamos que está circunscrito en lo que fue la llamada crisis de la deuda que ocurrió en el año 82, eh, y tiene que ver con que nuestro país empezó a adoptar un sistema de tipo de cambio fijo de 39 pesos por dólar a partir del año 79. Recordemos que en aquella época nuestro país tenía un valor de inflación relativamente alto comparado con los valores que tenemos actualmente, cercano a 30%, podíamos encontrar valores de inflación en aquella época. A pesar de esa alta inflación, lo que debería haber contribuido a que nuestra moneda valiera cada vez menos, porque aquellos países que tienen altos niveles de inflación, obviamente son menos atractivas para los inversionistas, por lo tanto debería ir perdiendo su valor y el valor del tipo de cambio debería ir subiendo. Pero a pesar de eso, en nuestro país se mantenía el valor del tipo de cambio fijo y eso tenía que ver con que en términos históricos había mucha abundancia de dólares que está llegando del mundo desarrollado y que estaba eh, invirtiendo esos dólares en distintos países latinoamericanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que en un momento se revierte esa situación de abundancia de dólares porque los inversionistas internacionales empiezan a sacar estos flujos de capitales que habían invertido en países latinoamericanos, también en países asiáticos. Y lo que lleva finalmente esa salida masiva de capitales es que se genera una alta escasez de dólares y por lo tanto eh, esa abundancia de dólares que existía en nuestro país de un momento a otro empieza a desaparecer, por lo tanto se generan restricciones al crédito, salen flujos de capitales, eso genera presiones hacia el alza del valor del tipo de cambio y finalmente el Banco Central no puede
a seguir manteniendo el tipo de cambio fijo y finalmente devalúa la moneda. ¿Qué es devaluar? Recordemos, es fijar un valor de tipo de cambio fijo, pero que es mucho más alto, porque recordemos que si hay escasez de dólares y hay un tipo de cambio fijo, significa que hay un exceso de demanda por dólar. Entonces, lo que hace el Banco Central al fijar un tipo de cambio fijo que sea más alto es permitir que este exceso de demanda no sea tan grande, ¿ya? Y por lo tanto, esa es la forma en la cual finalmente el Banco Central reconoce que el valor de su moneda no puede estar tan bajo porque básicamente no lo puede sostener, dado que ha estado perdiendo reservas de forma divisa, de forma muy relevante. Bueno, ¿qué pasó en Chile? Después de 2 años ya el tipo de cambio estaba a 100 pesos por dólar, es decir, en un par de años subió a más del doble el valor del tipo de cambio, lo cual obviamente genera un empobrecimiento en términos de país porque con los mismos pesos podíamos comprar menos productos extranjeros, entonces nos volvimos más pobres con esta situación. Ahora, ¿qué pasa en una situación de tipo de cambio flexible o libre? Bueno, cuando tenemos un sistema de tipo de cambio flexible, libre o flotante, el Banco Central no se preocupa de mantener una meta explícita, un valor de un tipo de cambio fijo, sino que permite que el tipo de cambio fluctúe de acuerdo a lo que ocurre con la oferta y la demanda de moneda extranjera en nuestro país. Entonces, ¿cómo se regula el valor del tipo de cambio? ¿Por qué sube? ¿Por qué baja? Bueno, porque puede haber mucha demanda o mucha oferta de moneda extranjera. Pensemos qué ocurriría si hay una caída importante en el precio internacional del cobre. Como nuestro país va a recibir menos dólares producto de la exportación de cobre, existe una escasez relativa de dólares y por lo tanto eh, eso debería llevar a que el valor del tipo de cambio suba, ¿ya? Simplemente porque a ese precio más alto se va a equilibrar la cantidad demandada con la cantidad ofrecida de dólares. Um, Recordemos que en este caso el Banco Central obviamente no interviene. Ahora, cuando está subiendo el valor del tipo de cambio, los productos importados, pero en moneda doméstica, se vuelven más caros y por lo tanto los productores chilenos que exportan sus productos al resto del mundo, pero que no producen cobre, entonces van a recibir más pesos por los productos que están exportando. ¿Ya? Ese es como una especie de mecanismo de ajuste. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un boom del precio del cobre? Hay mucha abundancia de dólares en la economía y por lo tanto el valor del tipo de cambio tiende a caer y en ese caso se perjudica a los exportadores de productos no cobre porque van a estar recibiendo menos pesos por cada dólar de productos que hayan vendido. Ahora, cuando yo digo que el Banco Central no interviene, eso en términos generales, porque el Banco Central, a pesar de que exista un tipo de cambio flexible, libre o flotante, siempre se reserva el derecho de poder intervenir en el mercado cambiario si es que por razones particulares transitorias hay unas desviaciones muy altas en el valor del tipo de cambio. Entonces, eh, pensemos que en el caso de nuestro país, después de la crisis social, después de lo que ocurrió con el coronavirus, el valor del tipo de cambio subió mucho, hasta 780 pesos, y bueno, y en algún momento ahí el Banco Central intervino, o sea, empezó a señalar al mercado que tenía la voluntad de intervenir, y por lo tanto eso frenó un poco en la seguidilla de alzas que venía experimentando el, el valor del tipo de cambio. Ok, en la próxima sesión vamos a discutir la diferencia que existe entre tipo de cambio nominal y real y luego vamos a ir generando los modelos económicos de economía abierta que nos van a permitir evaluar qué sucede en una situación de un país que mantenga un tipo de cambio fijo, cómo
pueden actuar las políticas económicas en esa situación y también qué va a suceder en un país que mantenga un sistema de tipo de cambio flexible o flotante. Bueno, y por lo tanto vamos a sacar implicancias de por qué, por ejemplo, nuestro país ha, ha, ha generado una transición desde los años 80 de tipo de cambio fijo, después tuvimos un sistema de bandas que actuaba como tipo de cambio fijo cuando el valor del tipo de cambio se pegaba a una de las bandas superior o inferior. Y luego vamos a entonces a poder sacar algunas conclusiones por qué finalmente hemos llegado a un sistema de tipo de cambio flexible y qué tipo de ventajas tiene esa situación para el desarrollo de políticas económicas, principalmente en el caso de las políticas monetarias.